Pues bienvenidos nuevamente a Loud and Clear. Me da mucho gusto ahora sí poder llevar a cabo esta entrevista con Blanca Wilson. Ella es terapeuta familiar y es fundadora de Restauración Familiar Cristiana AR y también de Centro Cultural Calma AC. Entonces, para mí es un día muy especial el poderla tener aquí con nosotros. El tema es emociones. Ya lo habían escuchado algunos de ustedes y en eso queremos adentrarnos, en todo lo que tiene que ver con las emociones. Y bueno, para mí es muy importante escuchar de otras voces, como de la voz de Blanca Wilson, eh, temas específicos como este. Creo que podemos aprender mucho de personas como ella que ya tienen experiencia y que ya han recorrido como muchas cosas, no solo en familia, hijos, sino pues ella como pastora también de una iglesia y con tantas mujeres que también ha trabajado. Entonces, bueno, sin más detalles, pues quisiéramos empezar con esto que es las emociones. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte, Blanquita, bienvenida, Sí, gracias, muchas gracias, me siento es muy honrada. pues, ¿qué son las emociones? Ujú. Y cómo se relacionan todas las cosas que siento con mi mente, con mis pensamientos. Ok. Bueno, para empezar, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar con Vivi. La quiero mucho y me siento muy honrada. Muchas gracias, Vivi, por la invitación. Pues las emociones son esas respuestas, ¿no? Son las respuestas, es nuestro sentir, es como expresamos nuestro sentir a eventos o situaciones en el diario vivir, ¿verdad? De cualquier ser humano. Es una respuesta. Es algo con lo que yo manifiesto cómo me siento o cómo me hace sentir ese evento, ¿no? Y digo, es tan particular como las huellas dactilares de nuestras manos. Por eso es que, porque para algunos eventos yo razono de una forma, para mí pueden ser motivos de mucho miedo, para ti pueden ser motivos de asombro nada más, ¿verdad? Para mí me pueden causar una gran tristeza y a lo mejor a ti una gran precaución. Todas las personas somos muy distintas en nuestras maneras de expresar nuestros sentires. Es más, tú puedes hacer algo, intencional o no intencional, que a mí me pueden causar ciertas reacciones y no tienen que ver todo contigo, es conmigo, ¿no? Es como lo percibo y por eso me gusta decirle a la gente, mira, es necesario que cuando algo te haga sentir mal, no juzgues a la persona que lo hizo, sino analízate a ti misma para ver cómo estás, por qué estás reaccionando de esa forma, porque muchas veces no tiene que ser la persona la que me quiera hacer daño, sino que yo lo percibo de esa manera, ¿no? Yo digo, es que me ofendiste, no, a lo mejor la persona dijo, perdón, no te quise ofender, quiere decir que entonces yo me ofendí, eso fue lo que me hizo sentir esa persona con sus acciones y no tiene que ver muchas veces con lo que la persona hizo. No sé si me expresé de maneras claras, ¿verdad? Pero esas son las emociones, es como yo me siento, son mis reacciones, son esas expresiones que yo tengo ante lo que me pasa, ¿verdad? Esas maneras de decirle a los demás cómo me siento ante un evento, ¿ok? Ujú. ¿Cómo se relacionan con mis pensamientos? Pues fíjate que muchas veces tiene que ver con nuestro crecimiento, ¿no? Tiene que ver, desgraciadamente, tú sabes, los seres humanos no nacemos aprendiendo, no nacemos sabiendo, más bien, no nacemos sabiendo cómo expresarlo. Muchas veces todas esas expresiones o todos esos sentires es también lo que yo vi en papá, lo que yo vi en mamá, cómo reaccionaron ellos ante esos eventos, cómo reaccionaban las personas en mi círculo concéntrico más pequeño, ¿verdad? El más íntimo. A veces tiene mucho que ver con eso. Y desgraciadamente a veces aprendemos esas formas de expresar y de sentir a lo largo de nuestra formación como seres humanos. Y eso se va impregnando en nuestros pensamientos. Entonces ya mi pensamiento dice, ante esto te tiene que dar miedo. Ante Ujú. esto te tiene que dar mucha alegría. Ante esto, ¿verdad? Y muchas veces pues solamente tiene que ver con lo que se me impregnó. Yo le llamo a eso los introyectos, ¿verdad? Un introyecto es una idea que te inyectan, ¿verdad? Una manera de pensar que te inyectan. Es algo que te tragas sin masticar. Simplemente lo viste, lo modelaron y entonces lo apropiaste, ¿verdad? Te lo apropiaste para tu forma de ser y tu forma de sentir. Entonces sí, tiene mucho que ver, están muy relacionados nuestros pensamientos con nuestras reacciones, definitivamente. Es un hecho. Ok.
Ajá. Súper, y eso lo que me estás diciendo, nos estás diciendo, me hace pensar en qué importante a veces ser conscientes de lo que siento y pienso, porque puede entonces ser una reacción automática y a lo mejor podría reaccionar diferente. Y si me ocasiona algo tristeza o estoy muy enojada, a lo mejor si lo tomo como si tomo conciencia, a lo mejor mi reacción sería otra, ¿no? Sí, por Sin que supuesto. fuese automática, ¿no? Pero fíjate que a veces sacar eso, descodificarlo de la manera correcta o analizarlo, sí, sí tiene que ser una persona con mucha inteligencia emocional, ¿no? Tiene que ser, aquí es donde cabe la inteligencia emocional, pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Nos vamos para allá ahorita. Vamos para allá. Me puse a pensar mientras estábamos haciendo las preguntas y algunas preguntas que también me enviaron, la frase de le temes a tus emociones, ¿no? Que suena raro, pero creo que puede ser cierto. Entonces, podríamos decir que hay emociones buenas y malas. Encontré el término educación emocional. Creo que no tenemos a veces una educación emocional. Habrá familias en donde a lo mejor se dejan llevar por las emociones, otros que son como mucho más, que aquí todo está bien, como que no dejo que nada salga, pero pensando a lo mejor en el enojo que lleva la ira, ¿hay emociones buenas y malas? No, las emociones no son buenas ni malas, son emociones, ¿ok? Son emociones y tienen un efecto en nosotros, y en el momento que reaccionamos tienen un efecto en mi mente, en mi consciente, de 7 a 10 segundos. Ese es el impacto, esa es la duración del impacto en mi pensamiento, en mi alma. Son de 7 a 10 segundos, segundos que debo aprovechar para darle el uso adecuado. Imagínate nomás. Dime si no se necesita inteligencia, porque debo aprovechar esos 7 o 10 segundos, ¿verdad? Hay personas que les dura menos, otras más, pero bueno, el margen es ese, ¿no? De 7 a 10 segundos duran en tu pensamiento. Y es ahí donde me tengo que detener para saber qué voy a hacer con esa emoción, para usarla de manera inteligente. No estoy negando el evento, no estoy negando mi sentir, solo estoy aprovechando la oportunidad para poder sacar esa emoción de manera correcta y que no se traumatice, ¿ok? Que no se traumatice, que no se intoxique, porque después podemos ver que las emociones se pueden volver tóxicas o se pueden volver dañinas, ¿verdad? Traumatizantes para nosotros y entonces ya después ya no es un sentir, sino una reacción violenta o sin control que puede no solo perjudicar mi propia vida, sino perjudicar la vida de las personas que están alrededor de nosotros, sobre todo los más cercanos, como dijimos, ¿no? Entonces, tengo de esos segundos para aprovechar y darle el uso adecuado para que hagan su chamba y se vayan, ¿no? Que sea como una llamarada de petate que les llamamos, ¿no? Sí me puedo indignar, bien indignada, sí me puedo entristecer bien, bien, bien en ese momento, sí la puedo usar para expresar, para sacar, porque las emociones que se reprimen también son letales, ¿verdad? Porque muchas veces venimos de esa cultura donde no te dan permiso de llorar, donde no te dan permiso de enojarte, donde te dicen, no, 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 aquí en esta casa nosotros no nos enojamos. En esta casa aquí no lloramos. En esta casa, en esta familia los hombres no lloran. En esta familia las mujeres son fuertes. Entonces te empiezan a meter esos introyectos y se te tragas esa emoción, la encapsulas y con el tiempo te vuelves en una bomba de tiempo, ¿no? Con el tiempo se acumulan porque son retroactivas, se pueden acumular con el tiempo y de repente un buen día de buenas a primeras salen así en forma letal, en forma dañina. Desgraciadamente, no todos hemos sido educados, Vivi, en ello, y por ende no educamos al respecto, sino que muchas veces venimos arrastrando la conducta, la cultura de la familia, la cultura de nuestra generación y vamos transmitiendo esas mismas enseñanzas, no con un speech, ¿verdad? No con un gran sermón, pero sí con nuestro ejemplo, ¿no? Modelando eso y vamos siendo lo que teje los eslabones de esa cadena interminable de familias disfuncionales en el área emocional, ¿no? Que no enseñamos a ser a las personas inteligentes en esa área, ¿no? Entonces, pues sí, todo tenemos una cantidad de tiempo que tenemos que aprovechar y tenemos que saber educar al respecto. Tal vez
Me voy a salir aquí un poco de lo que tenemos planeado, pero está bien. En esos, ¿qué le dirías a alguien en esos 7 o 10 segundos? O sea, si a lo mejor en algunas de mis preguntas me voy a proyectar, no todo tiene que ver conmigo, pero Está bien. sí, pero en esos 7, 10 segundos, si alguien no está acostumbrado como a dejar que su emoción o lo que está sintiendo salga, pues ¿qué le sugieres a esa persona? O sea, ¿qué haces cuando tienes una emoción así fuerte? Sí, En que vez te de des permiso, que te des permiso, ¿no? Que te des permiso. Yo creo que todo radica en el autocontrol y en la libertad, en darte ese permiso de sentir, ¿no? Lo que te provoca el evento, lo que te provoca la situación, lo que te provocó, lo que te dijo la persona, ¿no? Lo que hizo. Y la manera correcta que yo les digo a mis pacientes es, hazle conocer a la persona cómo te hizo sentir. No la acuses del hecho, no la acuses, dices, me maltrataste. No, lo que hiciste me hizo sentir maltratada. ¿No? Las reacciones que tuviste me hicieron sentir sumamente triste, sumamente enojada, ¿verdad? Tengo que hablar más de mí que de la otra persona porque desconozco los motivos, desconozco la razón por la que lo hizo. No lo puedo sentenciar a muerte por lo que hizo la persona, tiene que ver más conmigo que con la persona o con las personas, ¿no? Entonces me tengo que dar el permiso de sentirlo, de expresarlo, ¿verdad? Aprovechar el momento y decir, sí me voy a entristecer y tengo que poner cara. Muchas veces las personas nos han enseñado con el, bueno, yo vengo de una cultura de casa así, ¿no? De que siempre tenías que sonreír. Yo lo aprendí de mi madre, ¿no? Acabábamos de tener el broncón porque éramos una bola de broncudos en la casa, ¿no? Todos con unos temperamentos así bien locos. Y acabamos de tener de esas batallas campales y llegaba alguien a la puerta, tocaba la puerta y mi mamá salía así de, hola, buenas tardes, ¿cómo está? Entonces, pues al principio te causa sorpresa, ¿no? ¿Cómo puede hacerlo, no? Y sin embargo lo hizo y muchas veces reprimió tanto sus emociones que terminó enfermándose, ¿no? Porque claro. siempre había como, te tienes que comportar de esta forma, tú no puedes hacer los protocolos, ¿no? De los cuales nos aferramos, ¿no? Para decir que somos las personas muy correctas. Pero Claro. ninguna emoción te hace persona incorrecta, ¿no? Ninguna persona, ninguna emoción te puede etiquetar. Te etiqueta cuando ya la practicas, cuando ya se sale de control, cuando ya te domina a ti, Mm, ¿no? Porque por eso estoy ahorita hablando sobre mujeres al mando, precisamente nace de esa necesidad de no dejar que esas emociones que se llenaron de toxicidad o se salieron de control nos dominen. Hay gente que ha sido etiquetada por esa emoción. Ahí va claro, Betty enojona, ahí va Laurita la amargada, ay, aquella tiene bien mal carácter, ¿no? Y te etiqueta la claro. emoción. Llega a convertirse en un adjetivo calificativo cuando solamente puede ser un sentir. Pero ¿cuánta gente hemos etiquetado porque ya se volvió tóxica la emoción y ya todas tus reacciones escoges la misma emoción para expresar tu sentir? Yo digo Claro. que hay gente que se le muere a alguien y se enoja, se cae el niño, se enoja, no tiene gastos, se enoja, pierde el trabajo, se enoja. O sea, y escogen una emoción para expresar todo lo que sientan y todo lo que pasa a su alrededor. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Uh-huh. Sí, eso es importante y también me lleva a pensar que a veces el problema o la clave podría ser que esperamos que los demás sientan empatía por nosotros, cuando no necesariamente, o va a ser muy difícil, que los demás sientan lo que yo siento y entiendan por qué siento lo que sentí, ¿no? Pues es que en los matrimonios, yo que tengo terapias matrimoniales, la verdad, no es de mucho de mi agrado porque son momentos a veces muy incómodos. Pero me gusta más tratar con los individuos, pero bueno, pues en esto hay que tratar con todo el mundo, ¿verdad? Pero sí, siempre es como lo que estabas diciendo, exactamente, exactamente. Entonces, tenemos mucho conflicto porque queremos hacer un clon, sobre todo el esposo, y el esposo quiere ser un clon de ellos, de nosotros, como vamos a hacer, ahora a la de tres todos vamos a sentir lo mismo. Pues no, ¿verdad? Puede ser un solo evento con una gama de expresiones como números como integrantes de la familia, ¿verdad? Es más, no sé si te sientes, yo tengo un montón de hermanos, yo fui la 13 de 16, entonces a veces en las reuniones familiares, cuando estamos, ya nomás quedamos 11, pero en las reuniones familiares a veces, pues cada uno expresa cómo le fue en la vida, cómo le fue en la historia, y yo digo, ¿dónde se criaron estos? ¿Por qué este sintió así? ¿Por qué este sintió así? ¿Por qué ¿verdad? ¿Por qué este permanece enojado? ¿Por qué este está amargado? ¿Por qué a este le valió? ¿Por qué esto hizo su vida tan normal? Si vivimos en la misma casa con los mismos padres y experimentamos las mismas cosas, ¿no? Pero ahí es donde te das cuenta de que somos individuos
y que claro. cada quien tiene la libertad de sentirlo como mejor le parezca, ¿no? Pues ya tocamos un poquito ese punto ahorita en esto, sobre cómo enfrentar nuestras emociones y Ujú. no verlas como algo dañino. No sé si quisieras añadir algo a eso. Sí, bueno, yo creo que aquí el punto sería también estar consciente de que es una respuesta natural a ese evento. Yo tengo que estar consciente. O sea, va a haber cosas que me van a entristecer y tengo que estar consciente que me entristecieron, ¿no? Que es una respuesta natural a ese evento o situación y como dije, permitirme sentirlo, expresarlo con responsabilidad, con responsabilidad. Tenemos que ser responsables de cómo expresamos nuestras emociones sin juicios, sin culpas, ¿verdad? Tenemos que ser responsables sabiendo que el buen uso me puede llevar a un desahogo asertivo sin generar consecuencias dañinas para nadie. Ahí es donde cabe la palabra prudencia. La palabra prudencia o la palabra prudente quiere decir una persona que enfrenta una situación pero adecua o modifica su conducta para no causar daños innecesarios. Ahí es donde tenemos que ejercitarnos en la prudencia, tenemos que ejercitarnos en ser sabios para poder manejar nuestras emociones y que no dañemos de manera que no provoquemos daños innecesarios, ni en nuestra persona. No tengo por qué dañar a nadie con mi enojo, ¿no? Ni me tengo que dañar yo, ni tengo por qué dañar a mi marido, ¿no? Porque hay mujeres o personas que se enojan y tiran y rompen y gritan y desgreñan y arañan y dices, bueno, puedo modificar eso, ¿no? Para no causar daños innecesarios. Lo que queda después de eso es una cruda moral asquerosa y ahí es donde entra la manipulación afectiva. Me arrepiento no del hecho, sino de lo que provocó y después no lo modifico y se vuelve una cadena interminable de eventos tóxicos, ¿no? Entonces tengo que ser muy, muy prudente, muy, muy inteligente emocional para poder manejar esas situaciones. Se puede vivir, híjole, se puede. Si Dios lo pudo hacer conmigo, lo puede hacer con cualquier persona, de verdad. Si en alguien estaba dañada las emociones era en mi persona, si en alguien había toxicidad y bueno, una infinidad de daño en mis emociones era yo. Y yo llevo muchos años de tratar con mujeres, pero créeme que con una mujer he tratado más que con todas ellas y es conmigo misma. Y sé que cuando tú eres valiente para enfrentar esa situación, tú puedes ser ayuda para otras, ¿no? Y de eso se trata. Qué padre esa parte, como que no la hablamos mucho, aparte de a veces, y aún ahorita ya tocando la parte de términos en círculos de fe o espirituales, a veces esta parte queda de lado, ¿no? Porque pareciera que es secundaria, pero eso que estás diciendo es muy importante, como que quiero resaltarlo, el ser responsable por mis emociones, que a veces quiero voltearlas a lo mejor en otro, porque el otro es responsable por cómo me hizo sentir, ¿no? Entre comillas, pero pues yo soy responsable. Y tal vez ahí, no sé qué opinas, pero pues también buscar tu espacio, ¿no? Si hay un conflicto fuerte, pues no necesariamente necesito o puedo reaccionar muy responsablemente en ese momento, pero sí puedo tener una pausa o salirme o tener un momento a solas, ¿no? Sí, sí, marcar un tiempo fuera. Yo siempre hablo de eso, ¿no? Cuando sientas que ya tú no puedes estar al mando, tú no puedes estar en control de esa emoción y sientes que te está controlando porque nos pasa a cualquier persona en un momento dado. Hay eventos que nos causan una indignación mayor que otros, ¿no? Nos causan un enojo mayor que otros, una tristeza, dependiendo del evento, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo que eso ya nos está dominando, que ya no lo podemos controlar, el tiempo fuera es increíble, de veras es increíble. Buscar un lugar a solas donde puedas llorar, donde puedas gritar, donde te puedas desahogar y donde te puedas tranquilizar, hablar con Dios, ¿no? Estar así un momento contigo mismo y calmar y pensar sobre todo. No se trata de no se trata de tener la razón, se trata de encontrarla, ¿no? Sí, porque si me empeño en tener la razón, entonces voy a salir de ese lugar y voy a pelear y voy a neciar y voy a destruir mucho, pero no se trata de tener la razón, se trata de encontrarla, ¿no? De saber pensar. Si algo no nos enseñaron a muchos de nosotros, porque venimos de esa cultura, no nos enseñaron a pensar, solamente a reaccionar, ¿no? Entonces tenemos que detenernos y pensar, ¿por qué me estoy indignando tanto? ¿Por qué? ¿Por qué estoy permitiendo esto? No me está gustando. O sea, puedo hacer mucho daño y
y mejor me tranquilizo, ¿no? Y después ya que me tranquilizo puedo hablar. A mí eso me lo enseñó de maneras, de cantidades atmosféricas mi marido, ¿no? Él viene de un hogar muy diferente. Y entonces de muchas generaciones de tener la mente de Cristo, pues imagínate, ¿no? Yo traía la mente de mi mamá, de mi papá y de toda la gente que estaba a mi alrededor y pues sí, sujetar todo eso bajo el dominio de Dios es vital, porque de otra manera se convierte en algo letal, ¿no? Claro, claro. Y son círculos, ¿no? O cadenas que se van repitiendo. Uh-huh. Y ahí eso nos lleva a la parte que has mencionado bastante de la inteligencia emocional, que es esto que se escucha tanto. Yo desde la prepa me mandaron el libro que seguro muchos han escuchado creo que es Goleman, Uh-huh. Inteligencia Emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional y cómo entonces podemos sí darle esa importancia a nuestras emociones, pero sin el extremo de reprimirlas o ser meramente un ser emocional? Sí, pues en pocas palabras, vamos a ver lo que dice el diccionario, ¿verdad? La inteligencia emocional es la capacidad. Me encanta esa definición, porque todos nacimos con esa capacidad, como todo lo que tenemos, como todo lo que fuimos dotados como seres humanos. Todos tenemos un nivel de capacidad que tenemos las personas para percibir las emociones, tanto propias como ajenas, así como para comprenderlas y regularlas. Comprenderlas y regularlas en el momento en que se presentan. La inteligencia emocional está compuesta de una serie de habilidades que permiten tener ese autocontrol. Hijo, me encanta eso, me encanta. Porque la Biblia habla del dominio propio, ¿no? Y entonces es realmente, Dios no nos mandó a tener el dominio sobre nadie. Las personas que tienen una necesidad tremenda de control, desgraciadamente no tienen autocontrol. Quieren controlar a los demás porque su propia vida se ha salido de ese control. Entonces, nos permite tener ese autocontrol de nuestras propias emociones y sentimientos y expresarlas de manera correcta, de manera asertiva, ¿no? En su momento. Pero sí, es una capacidad, pero quiero decirte con esto que si tenemos esa capacidad, entonces podemos ser discapacitados. O sea, hay cosas, hay cultura, hay maneras, hay modelos que pueden discapacitarnos para poder ser inteligentemente emocionales. Eso es un hecho. Y yo trato con esas personas todos los días de mi vida, ¿no? En cualquier situación. Desgraciadamente mucha gente ha sido discapacitada por la violencia, discapacitada por el machismo, ¿no? Apenas compartía yo con las mujeres sobre los disfraces del miedo. Y uno de los disfraces del miedo es el silencio. Y no es por la ausencia de ruido, sino el silencio es cuando te callan, ¿no? Cuando no te permiten expresar lo que sientes. Por eso yo le decía que muchas personas han sido silenciadas por una bofetada, una serie de bofetadas. Yo le decía a las mujeres, por favor, no le toques la cara con violencia a nadie. Ahí están la mayoría de nuestros sentidos, el oído, los ojos, la nariz, la boca. O sea, darle una bofetada a alguien es un atentado terrorista contra su libertad de expresión. ¿Cuántas mujeres, cuántos varones no han sido silenciados de esa forma y no se les ha permitido expresar lo que sienten? ¿O cómo me ha hecho sentir lo que hiciste? Porque cállate, ¿no? Y reventar a reveses la boca y hacer tanta violencia, ¿no? Entonces, mucha gente ha sido discapacitada, muchas mujeres están inmersas en un silencio letal porque no se les ha permitido expresar simplemente porque son mujeres, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O simplemente porque son niños. ¿Cuántos niños no son violentados de esa forma? Cállate, escuincle baboso, tú no sabes, ¿no? O al hijo adolescente, o no sé. Tenemos tantas maneras de discapacitar a las personas para expresar sus emociones de manera inteligente. Entonces la persona guarda silencio, es un miedo atroz. Detrás de una persona callada, es que yo les decía a las mujeres, a mí me da más pendiente una mujer callada, porque las mujeres, Dios nos dio la capacidad de hablar mucho más que los hombres, por lo menos el doble, ¿no? Y nos ha hecho así porque pues somos las que convivimos más tiempo con los hijos y todo lo repetimos, ¿no? Lávate los dientes, ya te lavaste los dientes, no te has lavado los dientes, pero ¿por qué no te has lavado los dientes? No te voy a... Entonces, repetimos una misma cosa como 60 veces, por eso Dios nos dio la capacidad de hablar más. Y a mí me da más pendiente ver una mujer callada, extremadamente callada. Yo digo, wow, a esta me la silenciaron, ¿verdad? Y fue precisamente a lo mejor en un momento dado con violencia, ¿no? Entonces te da miedo expresar tu opinión porque te dijeron, no, ¿qué tienes en la cabeza? Tú mejor cállate, ¿no?
o de cosas así, o sea, que yo me enfrento a eso todos los días con las mujeres. Entonces, sí es importante saber que tenemos la capacidad, todos los seres humanos. Y tú estás hablando de eso, se conecta mucho con esta pregunta de que todos venimos de una cultura en particular, es justo lo que estás mencionando. Y pues cómo podemos mejorar en esta área y más si quien esté escuchando este mensaje y este tema, ¿cómo mejoras? A lo mejor sí tienen acceso a una terapeuta familiar o no, o a lo mejor ni siquiera quieren atreverse a buscar ayuda, pensando desde alguien que necesita muchísima ayuda, como los ejemplos que acabas de poner, que ha sido silenciada, hasta en general mejorar en expresar mis emociones e inteligencia emocional. ¿Nos podrías ayudar con claves y con algunos pasos? Claro que sí, yo creo que precisamente porque todos venimos de una cultura en particular, algunas nos hemos dejado llevar por estas emociones reprimiéndolas, ¿verdad? Pero ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que conocerlo. Hay una base en los estudiosos de este tema, le llaman como un acróstico, ¿no? MATEA. Es conocer que hay un miedo, que hay alegría, que hay tristeza, ¿no? Que hay enojo y que hay afecto. Estos son como el patrón básico, ¿verdad? Yo tengo que saber que es un patrón que pues los estudiosos han estado al pendiente de las reacciones, de los que estudian la conducta de las personas, ¿verdad? Entonces se han dado cuenta que esos son como las emociones básicas. Hay otras, nos vamos a ir de un extremo y a otro, que también pueden ser ya con toxicidad o traumatizadas, como la envidia, ¿no? Como la ira, la violencia, la depresión. En lugar de ser tristeza ya es depresión, ¿no? Cuando en lugar de ser alegría ya es una neurosis, ¿no? O es una persona bipolar que puede viajar del abismo a la cumbre en segundos en sus emociones, ¿no? Pero eso es cuando ya hay un trastorno de la conducta, cuando ya se convierte en algo patológico, ¿verdad? Por la toxicidad o por el traumatismo que recibió la emoción. Pero hay que conocerlas. La manera en cómo podemos nosotros cambiar el destino de nuestras generaciones es conocerlas. Hay que saber que existen, que ahí están, que puedo hacer uso de ellas. Tengo que analizarlas, ¿no? Tengo que analizarlas, cada una de ellas, y permitirme expresarlas en su momento de manera asertiva, ¿no? Con la persona correcta, porque a veces estoy enojada con el marido, pero me desquito con los hijos, ¿no? Cuando puedo llegar con él y decirle, oye, lo que hiciste me hizo sentir muy mal, ¿no? ¿De qué se trata? Porque explícame por qué lo haces, ¿no? Entonces ya la persona dice, no, pues no quise hacerlo, ¿no? Tú te enojaste, yo no te hice enojar. Ah, ok. Entonces ya tengo que tratar conmigo. Pero conocerlas, analizarlas, permitirme sentirlas y de manera asertiva con la persona correcta en el momento propicio. Porque a veces estamos todos sentados en la mesa de la comida, comiendo. Yo le dije a las mujeres, hay dos lugares donde no puedes llevar esto. No puedes llevar un conflicto no resuelto, a la mesa y a la cama. No puedes. Son lugares de descanso, son lugares de convivencia, son lugares de relax. Los tiempos de comida tienen que ser los mejores tiempos. ¿Cuánta gente no ha sido marcada por una comida, no? Con la abuela, con los tíos, con los familiares, ¿no? ¿Cuánta gente ha sido marcada por un momento en la alcoba? O sea, hay dos lugares, hay dos altares que yo le llamo, ¿no? Que es la mesa cuando comes, la cama donde duermes, donde convives con el cónyuge. Entonces, aprender qué son los lugares correctos, con la persona correcta, de la manera correcta. Y diciendo correcto no es perfecto, ¿no? Porque correcto quiere decir que me puedo equivocar porque desconozco el tema, pero necesito reconocerlo, necesito pedir perdón, reparar el daño. ¿Qué es reparar el daño? Irme en la dirección opuesta, ¿no? Alguien que pide perdón tiene que dejar ese camino, darle la espalda e ir en dirección opuesta, empezar a hacer lo opuesto que hice. Eso es reparar el daño, ¿no? Y sacudirme, levantarme y seguir adelante. Entonces, eso es una persona correcta. No vamos a ser perfectos, vamos a fallar en el inter, no vamos a tener totalmente el autocontrol. Ahorita, si lo intentamos, pero si lo practicamos y hacemos de eso una virtud, yo creo que con el tiempo vamos a saber exactamente cómo comportarnos en un momento adecuado, ¿no? A eso le llamamos asertividad. Hacerlo en el momento correcto, con la persona correcta, de la manera correcta.
Ok. Se escucha sencillo y no, ¿no? O se Sí, puede claro. escuchar como muy complicado porque pues realmente es toda una cultura. Puedo yo empezar a trabajar o seguir, según el que lo esté escuchando, o seguir trabajando en esto y que se forme parte de mí, pero llego con alguien que a lo mejor no se ha dado cuenta. Entonces, pues tendría que ser realmente esto una cultura en donde todos crecemos, ¿no? Así como en tantas áreas, en educación y en inteligencia emocional, ¿no? Porque no sé si eso fue parte de tu proceso que nos compartiste un poquito, pero no solo es yo o me aíslo o yo y Dios o la persona con la que tuve algún conflicto o algún dolor o lo que sea, sino también, o sea, hay personas que están involucradas en el proceso, a eso me refiero. A veces creo que podemos algunos quererlo resolver solos, Sí. pero finalmente no sé si creas que personas sanan a otras personas, o sea, las personas también ayudan a sanar a otros en el proceso, ¿no? Esto, por supuesto, yo lo he vivido en carne propia, ¿no? Yo lo he vivido en carne propia como en nuestra relación de pareja. Wow. No, pues Esteban ha sido no solo un bálsamo, sino medicina, ¿no? Para mucho de lo que yo traía ya de maneras tóxicas. Yo creo que cuando navegamos con la bandera de así soy y ahora me aguantas, yo creo que es ahí donde ya no podemos cambiar mucho el futuro de nuestras generaciones, porque ya elevamos a característica de carácter o temperamento, ¿no? Cuando tú elevas ya esa toxicidad en tu emoción o esa traumatización en tu emoción y lo elevas a una condición de que así es mi carácter, ¿no? Es que así soy yo. Y no decimos eso a las personas violentas, por ejemplo, es que tiene un carácter muy fuerte. Confundimos los términos porque se necesita más fuerza para dominar esa conducta que para dejarse llevar por ella. Claro. Entonces, generalmente cuando vemos personas así es que son sumamente débiles y vulnerables, ¿no? Que no tienen rienda en su emoción y que se dejan llevar por ello. Pero si ya lo elevamos a categoría de carácter o a categoría de temperamento, yo siempre le digo a la gente, ¿tú crees que las personas fueron formadas así? ¿Tú crees que la violencia fue parte de su código de ADN? O sea, ¿tú crees que Dios, al habernos creado como seres humanos, puso ese ingrediente tan letal en nosotros, como es la violencia, como es la histeria, como es, ¿no? Tantas cosas que se pueden decir acerca de las emociones con toxicidad. Pero ¿tú crees que nos fue puesto ahí? Pues por supuesto que no, ¿no? Todas estas cosas son aprendidas, ¿no? Son aprendidas, a eso venimos, a aprender. Entonces, mucho de eso lo hemos aprendido a lo largo de nuestra formación, a lo largo de nuestro crecimiento, pero no solo son aprendidas, también son heredadas y también son adictivas, ¿no? Ya es como que cada periodo de tiempo tienes que ajustar la dosis, ¿no? Un violento no empieza a ser violento, ¿no? A lo mejor empezó por un enojo, luego se ajustó y luego le pide más y luego le pide más. Estas conductas son adictivas, son aprendidas y son heredadas. Entonces, bueno, y lo dice en muchas partes la Biblia, ¿no? No te juntes con cierto tipo de personas porque vas a aprender sus maneras, ¿no? Entonces son muchas veces conductas aprendidas, y no solamente aprendidas, sino también se pueden heredar. Es cuando hacemos esa interminable cadena de disfunción en nuestras familias, ¿no? Y sin agregarle que hace poquito hablaba con alguien sobre los temperamentos, que aparte esa es otra cosa cierta, ¿no? Independientemente de que tienes cierto temperamento, pero bueno, ya no me meto en líos, porque podemos seguir hablando de este tema. Y por cierto, le preguntaba a Blanca que nos recomendara algunos artículos, algunos libros. Ahí voy a estar subiendo antes de ir a la última pregunta. Sí. Algunas cosas que puedan ayudarles a los que estén interesados de saber más de este tema, sobre todo para que lo practiquemos. Pero sí hay un libro que yo sí puedo recomendar que justo vi en la biblioteca que tenemos aquí en casa, que se llama Personas Seguras, y es del mismo autor de Límites, de Henry Cloud. Entonces tiene mucho que ver con esto de personas seguras. Más bien tiene que ver que ese tema no lo hemos tocado tanto, pero ahorita Blanca lo mencionaba sobre también con las personas con las que nos relacionamos, que ahí también a lo mejor cabría el que ya tengo yo un entendimiento, no sé tú qué pienses, pero que ya tengo yo un entendimiento de todo esto y estoy creciendo y madurando y haciéndolo una virtud como lo acabas de mencionar, y entonces pues también toca a lo mejor que yo tenga un círculo
de amistades o en el cual me relaciono que sea más sano, si es que el anterior me estaba causando esos conflictos, ¿no? Exacto. Sí, y hay personas, por ejemplo, yo trato mucho con conflictos de padres e hijos, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Creo que es el pan de cada día, ¿no? Sobre todo ya, no creas que en las edades adolescentes, no, de la adolescencia, no. Ya trato con adultos en estas áreas donde todavía hay muchísimo conflicto, ¿verdad? Entre padres e hijos, porque es cuando te caen todos los 20, ¿no? Cuando dices, ¿por qué carambas pasó eso? ¿O por qué hizo eso, no? No entendí por qué me maltrató, por qué me violentó, por qué me abandonó, por qué, ¿no? Porque hizo tantas cosas y mucha gente viene a pedir ayuda en esa área. Pero sí, o sea, hay gente que ya es una espada desenvainada que yo le tengo que decir, pues tienes que poner un límite sano, ¿no? No te puedes seguir acercando demasiado a esa persona ni por mucho tiempo. Las relaciones deben ser esporádicas y cortas, porque no puedes dejar de honrar a los padres, no puedes dejar de tener comunión con la familia, porque los amigos van y vienen, la gente de trabajo va y viene, pero la familia tiene que ser un núcleo estable, ¿no? Porque eso es lo que es la base de toda nuestra vida. Entonces, pero sí, esporádicas las intervenciones, hay que poner límites sanos, porque hay personas que tienen eso, ya son una espada desenvainada. Cuantas veces te acercas a la persona, te hiere, te lastima. Entonces tampoco te puedes exponer a que todo el tiempo vas a casa de tu papá y te maldice, ¿no? Bueno, muchas cosas pueden ser con su conducta. Entonces tampoco te puedes exponer todo el tiempo porque estás sanando conmigo o a lo mejor el paciente de algún área, pero llega con el papá, llega con la persona y otra vez, o llega con la mamá o con la abuela, ¿no? Con el hermano, hay un hermano tóxico ahí, y sobre todo las relaciones interpersonales entre la familia, es complicado. Pero sí tiene que haber algo esporádico y de corto plazo, muy corto plazo, para que no se rompa el vínculo, ¿no? Y no quedemos totalmente aislados, pero sí es una bronca. Hay que tener mucha ayuda. Sí, eso es importante. Y por último, gracias Blanquita, quisiera preguntarte, ¿qué diferencia hay entre un ser espiritual y uno emocional? Pues una persona espiritual es una persona circunspecta, ¿no? Es una persona circunspecta, porque tiene un rango de visión más amplio, precisamente porque es como el fruto de nuestra relación con el Espíritu Santo. Si leemos la escritura ahí en Gálatas, ¿verdad? Dice que el fruto del Espíritu es dominio propio, ¿no? Es algo que produce nuestra comunión con Él. Y creo que cuando nosotros somos personas espirituales, lo creo con todo mi corazón porque lo he vivido y lo he visto en muchas personas, que una persona espiritual tiene un rango de visión emocional. No, todos tenemos puntos ciegos, ¿o no? Y desgraciadamente en esos puntos ciegos es donde chocamos con mucha gente, ¿no? Porque no nos damos cuenta. Entonces, pues está velado para nosotros ese punto y entonces podemos tener muchísimos conflictos y accidentes de todo tipo con aquellas personas, ¿no? Pero el rango de visión que te da el Espíritu Santo, eso permite ser una persona muchísimo más circunspecta y consciente de tu entorno, ¿no? Consciente de las personas en tu entorno. Una persona espiritual es sensible y puede ser empática, pero sobre todo hay algo que nos tiene que dominar y ese es el amor, ¿no? El amor, te tiene que dominar el amor. Eso es algo esencial, eso es algo primordial. Tú te vuelves una persona espiritual cuando estás consciente que el amor al prójimo, ¿verdad? Que el estar en paz con los demás en cuanto dependa de nosotros es la clave de una paz personal, mental, emocional, espiritual, y que puede hacer de ti una persona capaz de convivir hasta con el ser más difícil, ¿no? Porque no podemos matar a los difíciles, tendríamos que morir en el moche, ¿no? No podemos matar a todas las personas que nos causan problemas. Digo, qué padre sería, ¿no? Señor, mátanos a todos estos para que yo pueda ser feliz, ¿no? Para que no se desenfrenen mis emociones. Pero no, ahí las deja. Pero hay una palabra que me gusta, dice, cuando nuestros caminos le agradan a Dios, aún a nuestros enemigos hace estar en paz con nosotros. Entonces, imagínate, tiene que ver con mis caminos para Dios. No van a morir todos aquellos que me hacen daño, no van a morir las personas conflictivas, dañinas, tóxicas, pero yo voy a estar en paz. Y eso es la raíz de todo esto. Entonces, una persona espiritual puede ver esto, ¿no? Que tiene un autocontrol, el dominio propio que viene como resultado de nuestra relación con el Espíritu Santo. Y el ser emocional es impulsivo, obvio, ¿no? No tiene rienda. La Biblia lo dice también.
cuyo espíritu no tiene rienda, ¿verdad? Es como una ciudad a la que se le han caído las bardas, a la que se le ha caído la protección. Una persona vulnerable, está expuesta a atacar y ser atacado. No hay barreras de protección, no hay un escudo alrededor de la persona. Un ser emocional está literalmente desprotegida y camina así, ¿no? Un ser emocional impulsivo y también vulnerable en la mayoría de los casos. Esta persona además es temeraria, pues no tiene barreras, ¿no? Entonces, con mucha facilidad entra y sale de los conflictos, entra y sale de las personas tóxicas, ¿no? Es vulnerable, ¿no? Está expuesta, ¿no? Y por eso tenemos ahora los terapeutas, para ayudar a ese tipo de personas, ¿no? Que está desprotegida y así camina, que carece de inteligencia emocional, cuyas acciones la delatan, solo se deja llevar por lo que siente y luego se victimiza. Esa es la persona emocional. Hay una línea muy delgada entre víctima y victimización. Y yo aquí las tengo, ¿no? La persona víctima es la persona dañada por un ser humano, por una fuerza mayor, de manera fortuita o intencional. Yo soy víctima porque hay mucha maldad alrededor de mí, ¿no? Y de manera intencional o de manera fortuita yo puedo recibir ese daño. Pero la victimización en psicología se refiere a una posición tóxica que adopta una persona que se considera víctima de situaciones que exagera y no necesariamente le victimizan. Es una persona que quiere estar en el centro del ataque para llamar la atención. Muchas veces se puede convertir en algo patológico, ¿verdad? Ya la persona ya requiere de ser el centro, ya requiere de la atención de las personas, porque con eso puede llenar temporalmente sus vacíos, ¿no? De atención, de amor, de cuidado. Ya que otros no lo hicieron con ella, pues entonces lo hace ella misma, ¿no? Entonces, la persona emocional por lo general siempre se va a victimizar, ¿no? La victimización es aquella persona que también dice, todo el mal está por fuera, nadie me quiere, todos me odian, me voy a comer un gusanito. Pero nunca ve hacia adentro, ¿no? Siempre culpa, siempre culpa. Todos son responsables de cómo me siento, todos son responsables de cómo me va, todos son responsables de mi desgracia, de mis fracasos, de que no puedo prosperar. Todo está por fuera, todo. Nada tiene que ver con la persona. Y entonces también es un estado letal al que la persona tiene que salir por su propia vida, no tiene que huir por su propia vida. Pero para eso pues estamos los profesionales de la salud, para ayudar a estas personas, bueno, para acompañar a estas personas de modo que puedan encontrar la salida, ¿no? A esta situación tan triste y tan lamentable en muchas personas hoy en día, ¿no? Pero bueno, eso es todo un tema, Vivi, tendríamos que hablar sobre. Sí, esta pregunta última me gustó y con lo que quiero que nos quedemos es que pues finalmente creo que es un proceso por cómo lo plasmas o nos lo compartes. El aprendizaje de ir caminando, de ser un ser emocional y dejarme llevar como si fuera, no sé, perdón la palabra, pero me imaginé un caballito que va como va y viene, ¿no? Y sale y corriendo, pero de ese proceso de ser un ser emocional al proceso de ser un ser espiritual, pues es un proceso, ¿no? O sea, no es como ya está todo perdido, sino estamos en el proceso de ser esos seres espirituales y el amor, dijiste que es la base. No sé si quisieras agregar algo en esta pregunta o en general sobre el tema. Aparte de eso, pues hay algún lugar a donde puedas recomendarle a alguien que esté escuchando y diga, yo quisiera que alguien me ayudara con esto. Sí, claro. Pues estamos a sus órdenes, somos el Centro de Ayuda a la Mujer Afligida aquí en San Juan del Río y pueden contactarme en mi fanpage o también en el Centro Cultural Calma. Tenemos una página en Facebook. Ahí nos puedes ver los datos, los horarios, los teléfonos, para hacer cita. Ahorita estoy un poquito ocupada, pero téngannos paciencia, ¿no? Porque somos ahorita solamente 2 personas las que estamos atendiendo, dado la pandemia, y solamente podemos atender una persona en determinado
en determinado tiempo, ¿no? Con la sana distancia, etcétera, etcétera, con todas las medidas, ¿no? De cuidado. Pues sí, es importante que sepamos que se requiere de un tiempo. Es una metamorfosis, realmente. Este proceso es una metamorfosis, porque nadie viene, como dije hace un momento, de familias perfectas, ¿no? De una cultura perfecta. Nadie. Todo el mundo traemos broncas de muchos tipos, pero aquí lo interesante es saber qué puedo cambiar, ¿no? Que puedo seguir sintiendo, que puedo seguir expresándolo y que puedo seguir siendo la persona más sana emocionalmente y enseñar a otros también a ser sanos emocionalmente, pero que sí es una metamorfosis, lleva un tiempo, ¿no? Lleva una situación de acompañamiento y de concientización, pero sobre todo de reconocimiento. Yo siempre les digo a mis pacientes o a las personas con las que trato, siempre les digo, el primer paso es reconocer, ¿verdad? Reconocer quién soy, ¿no? Reconocer qué necesito cambiar y reconocer que no tengo las herramientas para lograrlo, ¿no? Yo sola, que necesito siempre de alguien más. Somos seres interdependientes, ¿no? Pero podemos echar mano de aquellas personas que pasaron por lo mismo, que ya lo lograron, o de un profesional de la salud que nos puede llevar a un mejor estado de vida, ¿no? A una mejor opción. Y creo que eso es importante para todos los seres humanos, aprender, como dices, ¿no? El aprendizaje. Sí, esa mejora emocional y mental también, ¿no? Esa paz mental también. Pero quisiera cerrar, Blanquita, con, si me lo permites así, la ventaja que nosotros tenemos, que no podemos dejarla a un lado, es que tenemos el mejor de los libros, aparte de artículos que les podamos compartir, que es la Biblia, tiene muchísimos consejos con los que podemos, o cualquier persona que quiera, podemos empezar a trabajar desde hoy, ¿no? Desde ya, sea que busques algún centro, sea que no lo hagas, sea que busques a Centro Calma, y esa es la palabra de Dios, es la Biblia, lo mencionabas ahorita, es una cultura totalmente diferente, tenemos al Espíritu Santo, para Él no hay imposibles, tenemos de su amor para sabernos aceptados y entonces amar y aceptar a los demás, comunicarnos de manera asertiva. Y con eso quisiera terminar, si pudieras hacer una oración por cada persona que va a escuchar este video y audio. Ok, muchas gracias. Señor, en este momento ponemos cada vida, nuestras vidas en tus manos. Tú nos hiciste, tú nos formaste, tú sabes todos los elementos, todas las herramientas, todas las capacidades que pusiste en nosotros, porque tú eres un Dios perfecto y no se te fue ningún detalle, dice tu palabra. En lo profundo de cada matriz nos formaste y nada, nada, nada faltó. Señor, pero sabemos que muchas veces en esas etapas vividas, en esas situaciones vividas, se pueden destruir muchas cosas, se pueden discapacitar muchas cosas en nosotros, pero tú eres el que puede reparar, el que puede juntar todos los pedazos, el que puede hacer posible una reconstrucción total. Tú eres especialista en hacerlo y yo te pido, Señor, que todas aquellas personas que en este momento están viendo y escuchando, Señor, esta enseñanza, esta plática, puedan concientizar y reconocer que realmente necesitan una ayuda externa y que podamos ser lo suficientemente valientes, no solamente para buscarlo, sino para aceptarlo y empezar a vivirlo, porque hay manera, hay esperanza para nuestro futuro y el de nuestras generaciones. Te doy gracias por cada una de las personas que está a la escucha y te pido que en el nombre de Jesús tú abras puertas para que puedan hallar la ayuda pertinente, la ayuda correcta, la ayuda asertiva para que pueda cambiar este futuro, no solamente en ellas, sino también en todos los que están detrás de ellos. Te doy gracias por este tiempo, gracias por la vida de Vivi y gracias por esta oportunidad de poder ser y aportar nuestro granito de arena ante todo lo que estamos viviendo como humanidad en este tiempo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues muchas gracias por tu tiempo, Blanquita, gracias por estar aquí en Loud and Clear. Te mando un abrazo. Gracias, Vivi, yo también. Muchos besos. Besos a tu bebé y un saludo a tu esposo, a tus papis. Dios les bendiga y les guarde siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye.